El huerto quedó atrás. No sabemos cuánto caminaron antes de mirar hacia atrás por última vez. Pero la Biblia es clara en un punto. El acceso fue cerrado. No había regreso inmediato, no había atajo, no había segunda oportunidad automática. Adán y Eva no salieron destruidos físicamente, salieron vivos. Y eso hace la historia aún más intensa, porque ahora tenían que vivir con memoria. Habían conocido la perfección, habían caminado sin miedo, habían hablado con Dios sin barreras, y ahora el silencio era diferente. La tierra ya no respondía igual. El trabajo comenzó a doler, el sudor apareció, el cansancio se volvió constante. La creación que antes cooperaba, ahora resistía. Pero el mayor cambio no fue externo, fue interno. La culpa no desapareció al salir del huerto. El recuerdo de la decisión seguía presente. La vergüenza ya no era solo física, era existencial. ¿Cómo se vive sabiendo que se perdió algo perfecto? Aquí comienza la verdadera historia humana. La Biblia dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió. Nace Caín, luego nace Abel. Los primeros hijos de la humanidad no nacen en el paraíso, nacen en un mundo roto, nacen fuera del diseño original. Crecen en un ambiente donde el trabajo es difícil, donde la tensión existe, donde el recuerdo del error flota en el aire. Imagina la educación de esos hijos. Adán y Eva no podían enseñar inocencia pura, porque ellos mismos la habían perdido. Tampoco podían enseñar desde la perfección, sino desde la experiencia de caída. ¿Qué les contaban por la noche? ¿Les hablaban del huerto? ¿Les describían cómo era caminar sin miedo? ¿Les explicaban por qué ya no podían volver? La crianza después de la caída debió estar marcada por dos cosas: culpa y esperanza. Porque aunque fueron expulsados, Dios les había dado una promesa, una descendencia que vencería al mal. Y ahora cada hijo que nacía podía representar esa esperanza. Caín significa adquirido. Eva lo interpreta como un regalo de Dios. A pesar del error, la vida continúa. Dios no los abandonó completamente. Abel, en cambio, significa vapor o aliento pasajero. Un nombre curioso, frágil, temporal, como si la humanidad ya percibiera que la vida ahora era más corta, más incierta. Los hermanos crecen. Caín trabaja la tierra. Abel cuida ovejas. Ambos presentan ofrendas a Dios. Y aquí ocurre algo decisivo. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El texto no entra en detalles extensos, pero sí deja. Después del asesinato de Abel, el mundo ya no es solo un lugar difícil, es un lugar peligroso. Dios confronta a Caín. ¿Dónde está tu hermano? La misma pregunta que antes había sido dirigida a Adán, ahora se repite en otra forma. La responsabilidad personal vuelve a estar en el centro. Caín responde con una frase que atravesará toda la historia humana. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? La caída ya no es solo desobediencia, es indiferencia. Es la ruptura del sentido de responsabilidad mutua. Dios declara consecuencias. La tierra que Caín trabajaba ahora se vuelve aún más dura. La producción disminuye. La estabilidad desaparece. Caín será errante. Y Caín sale. Pero algo sorprendente ocurre. Construye una ciudad. En medio de un mundo herido, la humanidad comienza a organizarse. A pesar del pecado, la creatividad no desaparece. La capacidad de construir permanece. La imagen de Dios sigue allí, aunque distorsionada. Este detalle es profundo. El progreso humano no es prueba de pureza espiritual. Una sociedad puede avanzar tecnológicamente mientras se deteriora moralmente. Entre los descendientes de Caín aparece Lamec, y por primera vez la violencia no solo ocurre, se celebra. Lamec dice: si Caín será vengado 7 veces, yo lo seré 77 veces. El pecado ya no se oculta, se presume. La violencia se multiplica. La humanidad crece, pero también crece la corrupción. Y entonces el texto introduce un nombre clave: Set. Después de la muerte de Abel y el exilio de Caín, nace otro hijo. Eva lo interpreta como reemplazo, como continuidad, como esperanza. Set representa una línea diferente. Mientras la descendencia de Caín simboliza el desarrollo humano sin referencia espiritual,
La línea de Set es descrita de otra manera. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Por primera vez después del huerto, vemos una búsqueda intencional de Dios. La humanidad se divide en dos corrientes. Una que avanza en cultura, poder y autosuficiencia. Otra que mantiene viva la conciencia de dependencia espiritual. No es una división geográfica, es interna. El mundo ya no es blanco o negro, es una mezcla constante de gracia y corrupción. Adán vive muchos años, ve generaciones nacer, ve el dolor multiplicarse, ve la violencia crecer. Vive lo suficiente para entender que la decisión en el huerto no fue un evento aislado, sino el inicio de una cadena que afectaría siglos. Imagínalo observando a sus nietos, escuchando historias de ciudades, escuchando rumores de venganzas, sintiendo el peso de haber abierto la puerta a todo eso, pero también viendo algo más. Cada vez que alguien invocaba el nombre de Dios, la promesa del huerto seguía respirando. La esperanza no desapareció, se volvió más frágil, más silenciosa, pero seguía allí. Las genealogías que aparecen en el libro del Génesis no son simples listas, son testigos de resistencia. Cada nombre es una prueba de que la humanidad no fue destruida inmediatamente. La paciencia divina permitió que la historia continuara. Sin embargo, el deterioro moral avanzaba más rápido que la conciencia espiritual. La violencia aumentaba, la corrupción se expandía. El corazón humano se inclinaba cada vez más hacia sí mismo. Y el escenario comienza a prepararse para otro momento decisivo en la historia bíblica. Un juicio que no sería individual, sino global. Pero antes de llegar allí, debemos entender algo esencial. La vida después del paraíso no fue un abandono total. Fue una historia de tensión constante entre rebelión y búsqueda. El ser humano fuera del huerto sigue creando, sigue amando, sigue teniendo hijos, sigue soñando, pero también sigue luchando con una herida interna que no puede sanar por sí solo. Y la pregunta vuelve a surgir: ¿puede la humanidad sobrevivir a su propia corrupción? ¿O necesitará algo más que esfuerzo y progreso para ser restaurada? Las generaciones pasaron, la humanidad creció, las ciudades se multiplicaron, la cultura avanzó, pero algo se estaba pudriendo por dentro. El libro del Génesis hace una declaración estremecedora. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. No dice que hacían el mal ocasionalmente, dice que lo pensaban constantemente. El problema ya no era un acto aislado como el de Caín, era una inclinación permanente del corazón humano. La violencia dejó de ser excepción, se volvió normal. La injusticia dejó de sorprender, se volvió costumbre. Y aquí aparece una de las frases más impactantes de toda la Escritura: y le dolió en su corazón. Dios no es presentado como un juez frío, es descrito como alguien que siente dolor. La corrupción humana no solo rompe leyes, hiere el corazón del Creador. Imagina el contraste. El mundo que comenzó con armonía ahora está saturado de violencia. La humanidad que fue creada para reflejar a Dios, ahora refleja egoísmo y brutalidad. La pregunta que surge es inevitable: ¿puede el mal seguir creciendo sin consecuencias? El texto introduce un nombre que cambia el tono de la historia: Noé. Noé es descrito como justo en medio de su generación. No perfecto, pero diferente. En un mundo donde el corazón humano estaba inclinado hacia el mal, él caminaba con Dios. Este detalle es crucial. Incluso en la época más corrupta, la posibilidad de vivir diferente no desapareció. Dios decide actuar, pero antes de enviar el diluvio anuncia su intención. La paciencia precede al juicio. La advertencia llega antes de la destrucción. Noé recibe una instrucción extraña: construir un arca. No en la costa, no cerca de un océano, sino en tierra seca. La obediencia de Noé no fue cómoda, fue pública. Décadas de construcción frente a una generación que probablemente se burlaba. Décadas de perseverancia en medio de incredulidad colectiva. Mientras el arca se levantaba, la violencia continuaba. La corrupción no disminuía. El mundo seguía como si nada fuera a cambiar. Hasta que el cielo se abrió. El diluvio no es presentado como un acto impulsivo. Es un punto de ruptura.
Cuando la maldad alcanza un nivel que amenaza con destruir toda posibilidad de redención, Dios interviene. El agua cubre la tierra. Las estructuras humanas desaparecen. La civilización se detiene. Es un reinicio, pero no es un reinicio total. No es la eliminación absoluta de la humanidad. Es preservación selectiva. Noé, su familia y una representación de la creación entran en el arca. Aquí hay un principio profundo. El juicio y la salvación ocurren al mismo tiempo. El mismo diluvio que destruye también salva. El mismo acto que cierra una era abre otra. Durante 40 días y noches, el mundo que Adán conoció deja de existir. Imagínalo. Desde el paraíso hasta la corrupción total. Desde la inocencia hasta la violencia global. Desde la primera desobediencia hasta un juicio planetario. La historia humana muestra una progresión clara. Cuando el corazón se separa de Dios, la sociedad eventualmente colapsa. Pero incluso en el juicio, Dios mantiene la promesa del huerto. La descendencia no fue extinguida. La esperanza no fue cancelada. Cuando las aguas retroceden y el arca se detiene, comienza una nueva etapa. El mundo ha cambiado. La humanidad ha sido reducida, pero la naturaleza del corazón humano aún no ha sido transformada completamente. Y eso será clave en lo que viene, porque el problema nunca fue solo externo, siempre fue interno, y ningún diluvio puede lavar el corazón. El diluvio terminó, las aguas descendieron, la tierra reapareció, el arca se abrió, y por un momento la humanidad parecía tener una nueva oportunidad. Noé ofrece un sacrificio, Dios establece un pacto, el arco iris aparece como señal de misericordia. El juicio había pasado, la promesa seguía viva. Pero entonces surge la pregunta incómoda. Si el mundo fue limpiado, ¿por qué el corazón humano no cambió? La respuesta está en algo que el relato deja claro. El diluvio destruyó la corrupción externa, pero no transformó la naturaleza interna. El problema nunca fue solo la violencia visible, era la inclinación del corazón. En el libro del Génesis, incluso después del diluvio, Dios declara: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es decir, el agua pudo cubrir la tierra, pero no pudo reconfigurar el interior humano. Aquí entendemos un principio profundo. El juicio puede detener el mal por un tiempo, pero no puede regenerar el corazón. El miedo puede modificar el comportamiento, pero no puede cambiar la naturaleza. Después de salir del arca, ocurre algo revelador. Noé planta una viña, bebe del vino, se embriaga, queda expuesto, y uno de sus hijos actúa con deshonra. El pecado reaparece inmediatamente, no porque el juicio haya fallado, sino porque el problema no era circunstancial, era estructural. El corazón humano, desde la caída de Adán y Eva, quedó inclinado hacia la autosuficiencia. El diluvio eliminó generaciones, pero no eliminó esa inclinación. Aquí está la raíz del asunto. El mal no vive solo en sistemas corruptos, vive en personas. Si el problema fuera únicamente externo, sociedad, ambiente, cultura, entonces un reinicio global habría sido suficiente. Pero la Biblia insiste en algo más radical. La fractura está dentro. El diluvio fue un acto de justicia, pero no fue una cirugía espiritual. El corazón necesita algo que el agua no puede ofrecer: transformación interna. Y este patrón se repite a lo largo de la historia humana. Guerras terminan y nuevas guerras comienzan. Imperios caen y otros se corrompen. Reformas surgen y luego se degradan. Porque cambiar el entorno no cambia automáticamente el corazón. El relato del diluvio demuestra que el juicio puede frenar el caos, pero no puede producir santidad. Puede limitar la expansión del mal, pero no puede generar amor genuino. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba redención interna. La historia bíblica avanza mostrando que la solución no sería solo eliminar generaciones corruptas, sino transformar corazones. El diluvio fue un recordatorio del peso del pecado, pero también fue una señal de paciencia divina. Dios no destruyó todo, preservó una familia, mantuvo la promesa, porque el objetivo final no era reiniciar el mundo indefinidamente, sino restaurarlo desde dentro. Y aquí aparece una tensión poderosa. El ser humano necesita justicia, pero también necesita gracia, necesita consecuencias, pero también necesita transformación.
El diluvio demuestra que el mal tiene límites, pero también revela que el corazón humano no puede salvarse a sí mismo. El problema que comenzó en el huerto seguía activo después del arca. Y eso nos lleva a una conclusión profunda. La restauración verdadera no vendrá solo por juicio, vendrá por intervención divina directa en el interior humano. El agua limpió la tierra, pero la historia futura mostrará que solo el Espíritu puede limpiar el corazón. La humanidad había sido reducida a una sola familia, la descendencia de Noé. Había un pacto, había una promesa, había una señal en el cielo, pero la memoria del juicio no transformó el corazón. Las generaciones crecieron, la tierra comenzó a poblarse otra vez. Todos hablaban una misma lengua, la comunicación era perfecta, la cooperación total. Por primera vez desde el diluvio, la humanidad tenía poder colectivo, y ese poder despertó algo antiguo. Edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. No era simplemente arquitectura, era ambición vertical. El deseo no era alcanzar el cielo físicamente, era simbolizar autonomía absoluta. Era levantar una estructura que representara estabilidad sin dependencia de Dios. En el huerto la tentación fue individual, serán como Dios. En Babel la tentación fue colectiva, hagámonos un nombre. El corazón humano no buscaba solo seguridad, buscaba identidad independiente. El mandato original después del diluvio era claro: llenar la tierra, expandirse, multiplicarse. Pero en Babel deciden lo contrario, centralizarse, unirse para evitar dispersarse. La unidad, que podría haber sido instrumento de obediencia, se convierte en herramienta de orgullo. Aquí está el punto clave. La cooperación humana no es garantía de justicia. La unidad no siempre es virtud. Depende del propósito que la motive. La torre representaba autosuficiencia, una declaración silenciosa. No volveremos a depender, no volveremos a ser vulnerables, nos elevaremos por nosotros mismos. El miedo al juicio anterior probablemente seguía en la memoria colectiva, pero en lugar de confiar en el pacto, la humanidad decide construir su propia seguridad. Dios desciende, el texto lo describe en términos humanos y observa. No actúa con un diluvio, no responde con destrucción total, responde con confusión, confunde las lenguas, y en un instante, la cooperación se fragmenta, la comunicación se rompe, la torre queda incompleta, la dispersión ocurre, las naciones nacen, la humanidad se esparce por la tierra. Babel no fue destruida por fuego, fue detenida por fragmentación. Este acto revela algo profundo. Cuando el orgullo se vuelve colectivo, Dios limita antes de que el daño sea irreversible. La torre no era solo una estructura física, era un monumento al ego humano. Babel muestra que el problema del corazón humano no desapareció con el diluvio, solo cambió de forma. Ya no era violencia descontrolada como antes del juicio, era orgullo organizado. La humanidad había aprendido a construir, pero no había aprendido a rendirse. Y aquí hay una lección eterna. El ser humano puede alcanzar alturas impresionantes, pero si lo hace para reemplazar a Dios, la estructura siempre queda incompleta. Babel es el eco del huerto. Es la repetición del mismo patrón: independencia sin obediencia, progreso sin humildad, unidad sin reverencia. Y sin embargo, incluso en la dispersión, el plan de Dios no se cancela. La fragmentación de las lenguas no fue el fin de la historia, fue el escenario para algo mayor. Porque si la humanidad no podía alcanzar el cielo por sus propios medios, entonces el cielo tendría que descender hacia la humanidad. La torre quedó incompleta, pero la promesa seguía intacta, y la historia estaba a punto de cambiar de dirección. Después de Babel, el mundo quedó dividido. Lenguas diferentes, culturas nacientes, naciones separadas. La humanidad había intentado unirse sin Dios y terminó dispersa. Pero Dios no reaccionó construyendo otra torre. No respondió con otro juicio global, respondió con algo inesperado. Llamó a un hombre. En medio de la multitud de pueblos y ciudades, Dios escoge a uno. No el más poderoso, no el más influyente, no el constructor de imperios, un hombre llamado Abram. Abraham vivía en Ur, una ciudad avanzada para su época. Cultura, comercio, religión organizada, un lugar estable, seguro. Y entonces recibe una orden radical:
Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No le da mapa, no le da detalles, solo una promesa. Haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí ocurre un cambio monumental en la historia bíblica. En Babel la humanidad quiso hacerse un nombre. Con Abraham Dios promete darle un nombre. La diferencia es profunda. Uno construyó para exaltarse, el otro tuvo que salir para confiar. La restauración no comienza con una estructura, comienza con fe. Abraham no recibe garantías visibles, recibe una palabra. Y su respuesta es salir, dejar seguridad, dejar identidad cultural, dejar lo conocido. Este es el inicio de algo nuevo. Desde Adán hasta Babel, la humanidad intentó resolver su fractura. Ahora Dios inicia un proceso distinto, redención progresiva. No reinicia el mundo, no elimina naciones, empieza con una promesa. La promesa tiene 3 dimensiones claras: tierra, descendencia, bendición universal. Esto es clave. La historia que comenzó en un huerto ahora se concentra en una familia. La promesa de vencer el mal no desapareció después del diluvio. Se está moviendo hacia cumplimiento. Abraham no era perfecto, dudó, temió, tomó decisiones equivocadas, pero caminó. Y ese es el punto central. Después del orgullo de Babel, Dios no busca construcción, busca confianza. La restauración no vendrá desde arriba hacia abajo por esfuerzo humano. Vendrá desde una relación. Abraham representa algo que la humanidad había perdido desde el huerto: dependencia voluntaria. No construye una torre, levanta altares, no busca fama, busca obedecer. Y en su historia vemos un patrón nuevo. Dios no abandona a la humanidad a su corrupción. Interviene en la historia, no con destrucción masiva, sino con pacto. La llamada de Abraham marca el inicio de una línea que atravesará generaciones. Isaac, Jacob, Israel. La historia deja de ser solo humanidad general y se convierte en historia de redención específica. Dios está reconstruyendo lo que se rompió en el huerto, pero ahora lo hace paso a paso. La caída fue inmediata. La restauración será progresiva. Y todo comenzó con una decisión sencilla pero radical: salir sin saber exactamente a dónde. La Torre de Babel quedó incompleta, pero el plan de Dios estaba tomando forma. No desde el orgullo colectivo, sino desde la fe individual. Y esa fe cambiaría la historia del mundo. El corazón humano intentó reconstruirse a sí mismo. Intentó con violencia, intentó con juicio, intentó con progreso. Intentó con torres, pero ninguna estructura pudo reparar lo que se rompió en el interior. La historia demuestra algo profundo. El problema nunca fue solo externo, siempre fue el corazón. Y si el corazón necesita transformación, entonces la restauración debe comenzar desde dentro. Abraham no levantó una torre, caminó. No se hizo un nombre, confió en la promesa. Tal vez esa sea la diferencia entre orgullo y fe. Hoy la pregunta no es histórica, es personal. ¿Estamos construyendo nuestra propia Babel? ¿O estamos dispuestos a caminar cuando Dios llama? Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: elijo confiar, no construir mi propia torre. Comparte este documental con alguien que esté buscando propósito. Y suscríbete para seguir explorando la historia que aún está cambiando vidas. Porque la historia del corazón humano todavía no termina.